Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo te va, Ray? Buenas noches. Paco Abundis no está con nosotros, está en Londres hablando sobre encuestas en la London School of Economics. Pero esta noche, y se la pierde Paco, pero ustedes no, tenemos a Francisco Guerrero, consejero del IFE. Francisco, un placer que estés con nosotros. Muy Muchas buenas gracias. noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Paco, los diputados hicieron una ley y ustedes están pagando las consecuencias, ¿verdad? Pero los platos rotos, digamos. Literalmente. Y ahora ¿no? ellos mismos se quejan de que la ley, bueno, ellos la hicieron. Una vez hecho este deslinde, de cualquier manera, los ciudadanos, en los medios, en todos lados, tenemos muchísima confusión sobre este término de la intercampaña, pero no voy a meter a que hablemos de la intercampaña, sino mi pregunta es, ¿hay sobreregulación de la ley? A ver, yo diría en primer lugar que esta reforma 2007-2008 hay que comprenderla en base a lo que sucedió en el año 2006. Yo creo que todos aceptamos de alguna manera que la reforma electoral fue una suerte de proceso de reconciliación de la clase política. ¿Reconciliación lo llamarías? Yo diría que esa quizá fue la intención y diría también que tenía como propósito hacer que también una de las fuerzas políticas que había sido muy crítica del proceso 2006 se reincorporara. Ahora, yo como consejero electoral, después de 3 años de llevar a cabo esta ley, hay que recordarle a la gente que la primera vez que esta ley se implementó fue en la elección del 2009. Y yo les hago una pregunta a los dos. ¿Por qué en el 2009 el periodo de intercampañas ni siquiera fue referido desde el punto de vista mediático y ahora sí en el año 2012? Bueno, porque era parlamentaria, ¿no? Esa es una primera cuestión. Es un asunto de qué es sexy y qué no para los Exacto, medios. primera no es lo mismo cuestión. Presidente. Entiendo el tema de la nota, pero diría en segunda... Que 500 diputados. Sí. Bueno, que debería ser muy relevante también la elección legislativa, ¿no? Pero en términos de lo que aconteció, lo que está aconteciendo ahora durante este periodo, yo te diría que hubo, por lo menos yo reconocería que la clase política originalmente puso sobre la mesa la reforma constitucional la necesidad de recortar las campañas de 180 días a 90 días. Esa es la racionalidad de por qué se... Hacerlas más baratas, ¿no? Más baratas, pero también más cortas. Ustedes recordarán que... Bueno, ustedes que son gente informada, recordarán que se decía, las campañas son muy largas, las campañas duran mucho tiempo. No, bueno, es que empezaban, o sea, la de Fox duró es mucho desgaste. No, pero digamos, las oficiales llegaron a durar 6, 7 meses. Mucho desgaste. Sí. Entonces, se hace el planteamiento de que la campaña sea solamente abril, mayo y junio. Pero ¿qué sucede? O por lo menos es lo que yo percibí en gran parte de la clase política. Oye, pero si acabamos de terminar nuestras precampañas, vamos a seguirnos. El problema está en que el IFE como autoridad tenía que aplicar, como corresponde, los 90 días y tuvimos que hacer una interpretación de la reforma, que por cierto fue incluso sujeta de revisión en el tribunal, que lo que estableció es que, en primer lugar, era imposible e indeseable mandar a los candidatos a su casa a que se encerraran solamente con sus equipos de campaña. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Creo que hicimos una interpretación que lo que permitió fue que ellos pudieran tener este tipo de ejercicios del que ustedes hablaban, actividades que están teniendo cotidianamente, pero con algo importante, Raimundo, no están teniendo acceso a los spots de radio y televisión. Y eso yo, la verdad, yo como ciudadano sí lo agradezco. Pero los spots de radio y televisión la pagas o le cambias. Yo diría... Entiendo la racionalidad. Sin embargo, pues sí es mucho más atractivo para un ciudadano verlos jugando béisbol, verlos en el supermercado, es decir, verlos un poco más el individuo, ¿no? Sí, ahora, pero esta propia ley, pues te introduce un elemento que va contra la democracia, que son las campañas de contraste, derivado también de esta, pues de esta mal procesamiento de lo que son las guerras sucias. Entonces dijeron, como las guerras sucias son muy sucias, eliminemos todo lo que tenga que ver con contraste. O sea, tú no lo ves como fíjate que esa reflexión es una reflexión interesante porque si ustedes recuerdan el punto de quiebre de la campaña de 2006 es esta afirmación de que alguien es un peligro para México. Sí. Y a partir de eso campaña negativa del PAN. Se va al extremo de decir, bueno, ahora todas las campañas tienen que ser propositivas. Hay algunos consejeros, particularmente el consejero Benito Nasif y un servidor, que hemos buscado una interpretación mayor de libertad. Es decir,
que se puedan decir cosas mucho más duras, mucho más contrastantes, pero que evidentemente tampoco lleven a la campaña que sea solamente un ejercicio de guerra sucia o de lodo o de chapopote. Creo que las democracias más modernas, las democracias que nos llevan más ventaja en materia de experiencia, lo que han logrado construir o consolidar son ejercicios donde por un lado el ciudadano sí recibe información, pero por otro lado también se contrastan las personalidades de los candidatos. ¿Qué es lo que está aconteciendo en términos reales? Que todo lo que no se puede hacer en spots de radio y televisión, porque está prohibido por la Constitución, tiene una salida natural a través de Internet, y a través de Twitter, y a través de Facebook, y a través de otras medidas que quizá la reforma no consideró. ¿Qué diría al final? Yo creo que después de que termine este proceso electoral, que estamos cercanos a esto, sí tendría que haber un proceso de revisión de qué cosas deben mantenerse y qué cosas tendrían que modificarse. Yo estaría más por una mayor liberalización en parte de la información política. Creo que a veces tratar que el IFE pase tanto tiempo discutiendo internamente si una spot o una expresión es violatoria o no violatoria de la libertad de expresión, si es violatoria o no violatoria. ¿No están agotados ustedes? Bueno, déjame darles un dato. Ya paleados. El spot de Bonilla, el spot de un dato nada más para que ustedes midan la diferencia entre el IFE de la era dorada y el IFE actual. Nosotros pasamos durante el 2009 el equivalente de 45 días con sus 45 noches sentados en el Consejo General resolviendo asuntos. ¿Por qué? Porque el IFE tiene ahora una función jurisdiccional que no tuvo en el pasado. Al hacer al IFE un órgano, claro, hacer al IFE un órgano regulador de los medios de comunicación, pues obviamente entramos a un terreno. En ninguna parte del mundo que yo tenga conocimiento, la autoridad electoral tiene esta función. ¿No te parece una aberración que le hayan asignado esa función al IFE? O sea, ¿no te parece que la tarea del IFE... ¿Pero quién lo iba a hacer sino gobernación? No. Como si no estuviera sesgado. No, bueno, como en otros países. ¿Dónde se regula eso? Pues lo regulan los medios. Lo que pasa es que los medios aquí están en las gradas, no están haciendo su papel. Pero todo esto de la campaña de su peligro para México, toda esta campaña sucia, el órgano regulador en los países serios son los medios. No son las autoridades. Pero, digo, ¿no te parece...? Te diría haciendo una reflexión crítica y haciendo eco de la crítica que tú haces. Yo diría que el modelo... No es crítica, porque se las es un planteamiento, de tu reflexión. Yo te diría, Raimundo, que la parte del modelo de comunicación política que establece que no se compre tiempo en radio y televisión me parece adecuada. Donde creo que se ha excedido como ciudadanos, y donde creo que hemos cometido quizá excesos todos, es en el sentido de tratar de poner un termómetro o un regulador en torno a contenidos de mensajes, este debate que se armó en torno a los debates. El tema editorial, o sea, exacto, que un analista no pueda llegar y decir, pienso que Peña Nieto hace tal, o Vázquez Mota hace tal, o Andrés Manuel hace tal, se vuelve un problema porque entonces el mismo analista que está haciendo un programa de análisis no puede pronunciarse tranquilamente porque está amenazado a que existe la posibilidad de que si habló mal de uno y bien de otro en un esquema de análisis pueda ser en un momento dado multado por el IFE. No sé si me aceptarían, ¿no?, que quizá parte de esta regulación, que yo podría aceptar que es excesiva, parte en mucho sentido de la falta de equidad del pasado. Creo que se quiso, por la vía de la regulación, resolver problemas de equidad. Déjame te planteo ahora sí que un paso antes de que vayamos a revisar cómo en el pasado hubieron abusos y entonces ahora. A mí yo creo que la ley del 2006 me parece un abuso y un despropósito terrible de parte de los partidos, de parte de todos los que la apoyaron, ¿no? Así que blanco, azul y colorado, ¿no? No me ves que yo no la apoyo. No. Raimundo no amarillo, azul y colorado. Hay cosas muy buenas, o sea, el tema de que no se gaste tanto dinero, o por lo menos no poner a los partidos a competir a ver quién consigue más dinero para pagar spots. Entonces todo se distribuye en tiempos oficiales. Yo no tengo tanto problema con eso. A mí lo que me parece más grave de la reforma es que como se percibe al IFE desde fuera hoy, es como un instituto arcaico, como unos señores, con todo respeto, o sea, no, así que no me estoy refiriendo a ti, es un tema de percepción, ¿no? Antes el IFE era esta institución creíble en la que todo mundo sentía que podía contar
que gracias a ellos la elección iba a ser justa. De alguna manera, la forma como se hizo la reforma electoral, la forma como se vendió públicamente, hizo quedar al IFE como chafa. ¿Cómo no están preocupados ustedes por eso? A lo mejor es nada más un tema de percepción. Se sienten adentro que están muy amarrados por la ley. ¿Cómo lo ven desde dentro? A ver, por supuesto que yo no comparto una visión tan sombría sobre cómo se ve el IFE, porque si la compartiera, pues no tendría ningún elemento de optimismo hacia el futuro. Y todos los días tengo que ir a hacer mi labor y además la hago con muchas ganas y con un sentido patriótico. Sí te diría que evidentemente la democracia en México ha cambiado. No es lo mismo la elección del año 2000, donde se da una alternancia dorada, donde el segundo lugar acepta el resultado, donde el presidente de la República en turno y el decide, imaginario colectivo decide con no el interferir, ganador. y además el imaginario colectivo se Éramos asociaba. bien civilizados, pero más se no había asociaba. internet, no había... Es un mundo distinto. ¿Qué pasa ahora? A ver, yo creo que hay que decir que cada posición, cada elección, cada gubernatura, cada elección federal se disputa cuerpo a cuerpo, porque la democracia mexicana podrá tener muchos defectos, pero yo sí creo que es una democracia real. Sí, sí. Y evidentemente el árbitro, hay una cosa que sí aceptaría. El IFE tiene 57 nuevas atribuciones. 57 nuevas 57 nuevas atribuciones. Y esas 57 nuevas atribuciones con las que se cargó al IFE para llevar a cabo esta labor pasa, entre otras, por el proceso de regulación de los medios. Yo decía hace rato que tú no puedes encontrar una autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones y la intensidad de atribuciones. Pongo un ejemplo. El IFE otorga la cédula de identidad del país. Claro. Eso se nos La olvida. más importante. Se nos olvida. Quisieron hacer una Que cédula... de paso esta administración nunca logró una sacar cédula de una. identidad, en fin. Entonces, sí creo que el IFE paga costos en materia de opinión pública, pero les voy a decir la parte que ahora a mí me tiene ocupado, que es en donde estamos concentrando todo nuestro trabajo. ¿Les preocupa La imagen. estar pagando costos en términos Yo creo que es de parte, opinión pública? yo creo que es parte del ejercicio en el que estamos incorporados. O sea, ¿no les preocupa? No, sí, claro que nos preocupa, pero también creo que es parte del trabajo. En ocasiones yo le digo en broma a mi mujer que si amanece muy nublado y empieza a llover y no lo dijo el servicio meteorológico, debe ser culpa del IFE. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar las Siempre culpas es en culpa este del país. IFE, sí. Y entonces, esa posición me parece que es muy cómoda, pero también ya es una posición que se va rebasando con la realidad. Pongo un ejemplo. Estamos ahora en el proceso de convocar a 7 millones de mexicanos que salieron sorteados en la letra S y el mes de diciembre y enero para que hagan la elección. Como ustedes saben, la elección no la hace el IFE. La elección la hacen 1 millón de ciudadanos que son los que participan en el proceso electoral. Que es la capacitación y preparación. Bueno, es un ejercicio logístico en lo cual el IFE, por cierto, es extraordinario porque tiene un servicio civil de carrera que tiene más de 20 y tantos años de experiencia y que lo hace muy bien. Toda esta imagen de la que tú hablabas y que efectivamente somos sujetos de una crítica muy feroz por parte de los medios, yo te diría que cuando llegamos a la gente, a las comunidades y organizamos las elecciones, la gente participa, la gente está entusiasmada y si bien quizá el Círculo Rojo y un segmento que está muy enterado de lo que viene aconteciendo podría ser hipercrítico del IFE, la gente sigue confiando en su credencial de elector, la sigue utilizando, pero además otra cosa, no hay otra alternativa para organizar las elecciones en México. No, pero no, yo creo que el problema no es Esa tanto parte- de la capacidad organizativa y yo creo que la participación ciudadana es como que ya los mexicanos nos acostumbramos al ejercicio. Sabemos que y es eso- bueno votar, ¿no? Sí, no sé si bueno o malo, pero es nuestra Más bueno que responsabilidad malo, y diría yo. vamos si lo hacemos, ¿no? No, la gente ya se yo dio creo cuenta que su voto sí cuenta. Mira, no Y que está, sirve. No está Paco aquí, bueno, más después de la de 2006, no está Paco aquí para darnos el dato, pero si mal no recuerdo de la última vez que presentó algunas cifras, la opinión, o sea, no era un tema nada más de Círculo Rojo, la No, credibilidad... María Las Heras, que María había caído fue- 33%. Sí, María hizo una serie de encuestas en torno al tema. Fue María entonces. Pero a eso me refería yo, no tanto a la sola crítica que pueda hacer el Círculo Rojo, ¿no? Y A ver, Alejandra, yo te diría para... Y la cosa, lo que es importante en esto, y digamos de tu respuesta, es, entiendo que la gente sigue participando igual. O sea, ustedes no están viendo una repercusión del descrédito que generó Te lo pondré en el estos términos, proceso en el pico a lo de la ley, crítica, en el a lo pico de la la crítica del organización. IFE en el año 2009, cuando se hicieron una serie de historias negras en torno a la elección, la participación ciudadana fue mayor al del proceso intermedio anterior, al del año 2003. Instalamos todas nuestras casillas, participó toda la gente. Entonces yo diría que habría que ponerlo en dos planos. El plano de lo que sucede en el terreno,
donde el IFE y los institutos electorales siguen siendo, entiendo la parte del descrédito en las encuestas, pero siguen siendo una de las 5 instituciones más acreditadas del país, eso es importante decirlo. Pero claro, el costo de ser un regulador de los medios y de interferir además en los temas de libertad de expresión y tener que pronunciarnos. A ver, ¿cómo le decodificas a un ciudadano que tenemos que tratar una queja porque un señor trae en su calzoncillo un emblema de un partido político y estaba boxeando desde Las Vegas, y tienes que entrar a una discusión bastante compleja que tiene que ver con la aplicación de la ley? ¿Cuál sería? ¿Tú pensarías que estamos sobreregulados? Yo creo que sí. Yo diría que yo estaría más a favor de una democracia menos regulada si no tuviéramos tanta desconfianza por parte de los actores políticos. Que creo que eso es algo central. Una democracia menos regulada, ¿como quién? ¿Como el Reino Unido? ¿Como Estados Unidos? ¿Como Brasil? O sea, ¿hay algún modelo referente que se pueda...? Mira, quizá porque yo estudié en Inglaterra, mi maestría y mi doctorado, me obligas a atenderme más hacia el modelo inglés. Es que es como muy organizado. Sí, claro, nada más que tienen una tradición democrática. Sí, bueno, ni siquiera tienen constitución, ¿verdad? Se de ordenan algunos sin siglos. problemas. ¿Sabes cómo lo pondría? Pero nosotros ya llevamos 12 años. ¿Sabes cómo lo pondría, Raimundo? Hoy lo comentaba con un grupo de amigos. Yo creo que al final del día lo que hace falta para que este círculo de la democracia sea más completo tiene que ver también con el concepto que yo he denominado la lealtad democrática. La lealtad democrática no es solamente del IFE, es de los partidos, Claro. es de los medios de comunicación, es de los ciudadanos. Pues principalmente de los partidos y de los actores Sí, políticos, pero también de ¿no? los ciudadanos. La gente se queja, por ejemplo, con mucha frecuencia que no puede participar en la vida política del país, y hay creo que una discusión interesante en torno a candidaturas independientes y asuntos de la reforma y de reelección que no ha sucedido. No nos dan Pero chance. por otro lado también yo veo en correspondencia a sociedades más desarrolladas en materia democrática, que los ciudadanos se incorporan más a los debates, que participan más en su comunidad, que tienen una sociedad Que reclaman civil más, más, que más tiene- fuerte. Pero tiene sentido no participar si no va a servir de nada. O sea, un país que no tiene reelección, un país que no tiene candidaturas independientes. O sea, es como las hormiguitas que están tratando de matar al elefante. Porque tú puedes salir, discutir, llegar, armar, y de todas maneras los partidos políticos no necesariamente empiezan apenas ahora. Bueno, pero es esa a presión tomar social la más que o hace menos que las en cuenta. cosas cambien, ¿no? Déjame preguntarte, va de las cosas... Pero es como, estamos como en el huevo y la gallina. Pues ¿no? es una porque venimos de un régimen. cuestión gradual, ¿no? Ustedes ya han pagado costos por una ley en la cual no tuvieron absolutamente Nosotros nada, administramos esa nada ley. que ver. Es correcto. Bueno, ahora, hay, por ejemplo, 2 casos que seguramente les va a generar el mismo descrédito porque se va a manejar mediáticamente esta naturaleza. Te voy a preguntar sobre los 2. Uno es esta alianza total que hizo la izquierda, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, que ya en el momento en que el Movimiento Ciudadano se está dando cuenta que esta alianza total, de acuerdo con la ley que aprobaron sus propios diputados, pues igual les cuesta el registro, están queriendo impugnarla para que se revierta su propia decisión. Y lo voy a unir, cómo manejar en términos de comunicación algo de esta naturaleza que se ve, pero en los medios no se ve? Y otro asunto que ya tocaron ustedes de refilón, que es lo de las candidaturas independientes, que en realidad es el caso de Manuel Cloutier hijo, que lanza una candidatura para la presidencia de la República, donde él dice que no hay nada por encima de la Constitución y que por lo tanto Tiene derecho. tiene derecho. A ver, si te parece bien, me gustaría entrar un poco al tema de la candidatura independiente. Sí. No me quiero circunscribir al caso de Manuel, porque Manuel tendrá a salvo sus derechos para solicitar su inscripción, el IFE tendrá que evaluarlo. No me puedo pronunciar de acuerdo a la propia ley electoral sobre el sentido de mi voto. Te diría de antemano que no está considerado en el COFIPE porque no ha sido regulado la parte de las candidaturas independientes. Si bien hubo un acercamiento en lo que se refiere al Senado, pues tú sabes que la reforma política está incompleta. Lo que sí es un hecho es que las candidaturas independientes, y aquí doy mi opinión como ciudadano, sí podrían ser un detonante de cambio hacia el interior de los partidos políticos y podrían refrescar profundamente. Es más, Por más competir. si con hay los que ponerlo en partidos. estos términos, yo creo que las sociedades que son más liberales, más abiertas, sí permiten las candidaturas independientes porque de vez en cuando surgen políticos o surgen empresarios o surgen deportistas o surgen miembros de la sociedad civil que pueden participar. Por desgracia, O surge Fujimori. también,
Son los riesgos. Bueno. Los pueblos tienen esta posibilidad de... Tú sabes que han llegado por la vía democrática personajes terribles. También surgió Minami. O sea, ¿no? Que es mucho más... Que no ha llegado a ningún Pues lado. no ha llegado todavía, O Hitler, pero, ¿no? pero Digo, movió puede aguas surgir cualquier tipo de personaje. En el caso de las candidaturas independientes en México, en este momento, no hay posibilidades de que esas candidaturas sean registradas bajo la legislación actual. A menos que hiciera el tribunal una interpretación. Ni con la reforma constitucional por el caso Radilla. No, pero yo creo que en este momento, al no estar tipificado en el código, por lo menos el IFE, en casos previos que se han presentado para el caso del 2009, en el caso del IFE, el IFE no aceptó estas candidaturas, fueron al tribunal, porque tienen derecho de alzada a ir al tribunal, y el tribunal las desechó. Va a ser interesante ver qué hace el Tribunal Electoral en materia del asunto de Manuel Cloutier. Nosotros habremos de conocer del asunto y habremos de actuar en consecuencia. Ahora, en torno a lo que es ya la coyuntura específica, el IFE siempre tiene que estar preparado para cualquier decisión que los partidos toman en función de los derechos legales que tienen. Ustedes fueron testigos que, por ejemplo, había una coalición total entre el Partido Verde, el PRI y el Partido Nueva Alianza. Ya teníamos avanzado todo el camino logístico para esa coalición y ellos tomaron la decisión de separarse, pues nos tuvimos que reandar todo el camino. Y en ese sentido, yo no hago valoraciones políticas porque pues eso ya le corresponde más bien a ustedes, que son los que saben de política y que son analistas de estos temas. Pero lo que sí te diría, Raimundo, un poco recapitulando lo que hemos venido conversando, yo sí creo que va a hacer falta una revisión crítica de los efectos de esta reforma, porque tengo la impresión que incluso a muchos políticos y a muchos partidos que ahora la empiezan a criticar y que empiezan a decir, pero nos gustaría que fuera más liberal, lo vimos en intercampañas. Virtualmente todo el mundo dijo, es que nos gustaría tener más días de campaña. Bueno, esas son las cosas que después de que termine el proceso electoral hay que revisar. Lo que sí les podría decir es que en este momento el interés del IFE está centrado esencialmente en 2 o 3 cosas. La primera, tenemos que validar el padrón electoral de aquí al 31 de marzo. Y debe quedar perfectamente claro que ese padrón es aceptado por todos. Segundo, tenemos que instalar el día de la jornada electoral a 145,000 casillas. Decía Alejandra, lo retomo, en un contexto de inseguridad en todo el país, que ese sí es inédito para la vida electoral de México. Nunca habíamos vivido una situación de ese tipo. Y el tercero, yo esperaría de los contendientes que el día de la elección y los días posteriores a la elección existiera lealtad democrática para aceptar los resultados. Porque hay una cosa que se ha dicho poco, porque el debate mediático en torno a la ley electoral luego se sesga en pocos temas. En 2006, quizá el problema más grave que se presentó fue que ante la petición de abrir paquetes electorales, cuando la diferencia era menor de 1%, la ley no lo permitía. Quiero informarles que en esta ocasión, en cada distrito electoral donde exista una diferencia menor a 1%, el IFE tiene la obligación de abrir los paquetes, lo cual nos mete en una situación inédita. Nunca había sucedido en la historia del país que existiera esta posibilidad de carácter técnico. Sí, ¿y el IFE lo va a hacer? Lo va a hacer, lo tiene que hacer el IFE a través de sus supervisores, a través del personal que lo tendrá que hacer. Ya ha sucedido en otras entidades. Ustedes recordarán que recientemente con la anulación de la elección en Morelia. Se tuvo que hacer el recuento, al final del día la elección fue anulada por otro tipo de razones, pero yo creo que estas labores sustantivas a las que me estoy refiriendo son a las que los consejeros tenemos que concentrarnos. Después hay que hacer el análisis y corresponder al Congreso Paco, revisar. se nos está acabando el tiempo y sí quiero hacer una pregunta rápida. Está todo el enfoque sobre control de lo que hacen los medios, televisión, radio, periódicos, y no hay control en Internet, como tú mismo decías hace rato. Sin embargo, la MAI, esta Asociación Mexicana de la que Paco Abundis es uno de los jefes. Organizaciones de opinión pública, hizo su evento la semana pasada y no permitieron que se hiciera la transmisión por Internet. ¿Por qué? Déjame decirte que... Fue decisión de los expresidentes de la MAI. Fue decisión de ellos, no de... Fue decisión de ellos, no del IFE. El IFE incluso... Si hubieran transmitido su por evento, Internet no pasa nada. No hubieran tenido ningún problema. Ustedes habían hecho una carta diciendo que no había problema. O sea, nosotros... ¿Sabes qué sucede en estos... ¿Sabes qué sucede en estos temas? Yo creo que en ocasiones los mexicanos tenemos a ser más papistas que el Papa. Y me parece que en materia de interpretación, en materia de interpretación de la ley,
lo que hay que privilegiar es la libertad, no la restricción. Claro. Y esas son las discusiones que tenemos muy interesantes, por cierto, en la mesa del Consejo, y que yo esperaría que los partidos políticos, ahora que redistribuyan el poder a partir de septiembre para la Cámara de Diputados y de Senadores y después para la Presidencia de la República a partir de diciembre, sí echen un vistazo a esto, porque yo creo que las elecciones no deben ser tan hiperreguladas que se requiera casi un manual de operaciones para poder participar en ellas. Eso sí lo digo con toda honestidad. Lo que estamos viendo es que en materia de leyes electorales, en este país sí los perdedores escriben la historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho. Bueno, pero esta semana pasó algo muy importante en la Suprema Corte de Justicia, que es el proyecto de resolución del ministro Arturo Saldívar sobre el caso de Florence Cassé, donde él está pidiendo que se le reconozca el amparo, con lo cual ella, por problemas de procedimiento en su detención, en el proceso legal, podría ser liberada. Alejandra, es un caso fascinante en términos de qué es lo que va a discutir la Suprema Corte de Justicia, que en realidad es la primera sala donde hay 5 ministros que van a tener la decisión este miércoles. Mira, yo creo que es no solo fascinante, sino muy importante para la vida nacional. Tenemos un país donde llevamos 5 años en guerra, donde se han cometido muchos abusos. Sabemos que alguna vez el presidente de la Comisión de Derechos Humanos nos dijo que hay 98% de impunidad, que la cantidad de inocentes que están en las cárceles es brutal. Yo creo que por primera vez darle relevancia al debido proceso, que la Suprema Corte tome la fuerza de enfrentar al Ejecutivo y poner las cartas sobre la mesa en términos de lo importante que es respetar la forma de procesar a los individuos es fundamental. ¿Y qué vas a pensar si el fallo es ratificando la decisión de que no se violó el debido proceso? Pues que estamos todos sometidos a ver cuándo tienen ganas de agarrarnos y que estamos todos vulnerables ante que cualquier día una autoridad llegue y diga, pues tú eres crimen organizado, secuestrador, lo que sea, sin que se siga el mínimo procedimiento para demostrar tu culpabilidad. Ahí es como asumir, yo creo que eso es fundamental. Asumir a priori. No me meto con la inocencia o culpabilidad de Florence Cassé en este caso, sino creo que es fundamental el que en México se aprenda a respetar las formas de detener. 3 ministros dicen sí, se ratifica. No, porque lo que pueden decir es, ¿sabes qué? No es suficiente el haber violado el debido proceso para liberarla. Yo creo que es fundamental el pronunciamiento en torno al debido proceso. No sé cuál es el resultado final en torno a la vida o la liberación de Florence. Creo que es fundamental que se pronuncien a favor del debido proceso, porque si no, estamos todos expuestos a que te detengan, te presenten a los medios y te fregaste. Pues el próximo domingo ya tendremos este fallo, a menos de que se reprogramara, de que hubiera algo totalmente inesperado, pero el próximo miércoles debe estar listo este fallo que va a ser muy polémico, cualquiera que sea el resultado del voto de los 5 ministros. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Los esperamos el próximo domingo aquí en Día 1.